Bueno, pues vamos a iniciar este tiempo de estudio. Estamos justo en la cuenta del Homer, ¿no? ¿Saben lo que representa la cuenta del Homer? ¿Qué era lo que se hacía durante el tiempo de la cuenta del Homer? Bueno, pues se seleccionaba la gavilla de lo que eran los mejores frutos o primeros frutos, el reshit. Pues es un Homer reshit, porque Homer era una medida y el reshit era lo primero que había y que había sido resultado de esa siembra que se había hecho previa, ¿no? Y entonces el sacerdote iba, analizaba, no, todavía no, le falta un poquito más, ¿no? Y entonces iban y a todas las gavillas, a todas las siembras o los sembradíos, iban y veían para recoger o para seleccionar lo mejor. Y hace un momento que David estaba orando y que estaba diciendo con respecto al Homer, vino a mí el pensamiento de, eso es lo que verdaderamente nosotros en este tiempo del Homer debemos hacer. Tenemos un tiempo de panes sin levadura que acaba de pasar. Un tiempo que sirvió, o el propósito es que nosotros revisemos todas y cada una de las cosas que hay en nuestra vida, que nos leuda, que nos corrompe, porque eso es lo que hace la levadura, lo hemos dicho muchas veces. Echando mano del mandamiento, o sea, aprovechando el mandamiento, aprovechando. Hombre, entonces, beneficio. Claro, entonces, ¿qué sucede? Que, claro, haciendo y echando mano de este mandamiento que es guardar la semana de panes sin levadura, nosotros usamos este tiempo para también, que es el propósito original, sacar toda la levadura de nuestra vida. Cada año, año con año, cada semana de Matzot, ¿no? Vamos sacando lo más que se pueda y obviamente no volviéndolo a meter, ¿no? Sino dejando fuera, cerrando la puerta exactamente, a toda levadura. Pero entonces este tiempo de los 49 días más uno debería ser este tiempo de ir seleccionando y viendo los frutos de lo que hubo en esta semana de panes sin levadura, ¿no? Que podamos tener este tiempo para decir, este año el Señor, con la bendición de Él, pude entender tal y cual cosa que me estaba haciendo una ancla o un lastre en mi vida. Este año, esforzándome cada día más y cada fiesta de Matzot más, pude descubrir que no había sacado tal o cual cosa. Y que este tiempo sea eso, que cada día en la cuenta del Homer, cada día que vamos viendo que hoy es un día más que se acerca a Shavuot, a esta fiesta de Pentecostés que se le conoce, ¿no? Que es el día en que fue derramado el Ruach HaKodesh sobre los apóstoles. Bueno, pues que nosotros podamos ir preparándonos para ese día y que podamos ir seleccionando el reshit de eso que este año mejoró, transformó y cambió en nuestra vida a través de este Pesaj, ¿no? De este sacrificio precioso de nuestro Señor, no porque se haya vuelto a suceder, sino porque el recordatorio de que ya sucedió debe ser suficiente para nosotros. ¿Para qué? Para entender que su misericordia y su amor no ha cambiado. Y con una mayor responsabilidad. Claro, y ya vamos a ver, ¿eh? Ya vamos a ver ahorita en el estudio, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Con una mayor responsabilidad, porque nosotros ya tenemos Ruach HaKodesh. Ya tenemos Ruach HaKodesh. Vamos a festejar Shavuot ya con Ruach HaKodesh. O sea, imagínate nada más. Se espera mucho más. Inclusive la búsqueda de lo mejor de esa gavilla ya es con entendimiento, ya es con la mente de Mashiach en nuestra mente, ¿no? Y entonces cada día caminando más hacia la estatura, ¿qué dice la Escritura? Del varón perfecto. Amén. Entonces, bueno, vamos a Bereshit 29. Vamos a retomar nuestro estudio. Bereshit 29. ¿Alguien se acuerda dónde nos quedamos? Pasamos el sueño de Jacob. Exactamente, mi sandita. Bien, ¿eh? Bien, pues terminó el sueño de Jacob. Y Jacob emprendió su viaje, y ahí es como empieza el 29.1. Jacob reanudó su viaje y llegó a las tierras del oriente, al este de Canaán,
¿Alguien se acuerda qué representa? O buscábamos hace algún tiempo en una comida, me acuerdo, estaba Gerson, estaba David y alguien más, estábamos buscando ¿por qué el Oriente? ¿Se acuerdan? Yo lo tengo como si fuera ayer, no sé, yo tengo cosas que a mí no se me quitan y lo tengo ahí. ¿Por qué el Oriente? Y decíamos, ¿qué representa el Oriente? Porque te vas a dar cuenta que todas las cosas provienen del Oriente cuando provienen ¿de quién? De Adonai. Exactamente. Entonces es muy significativo que a las tierras donde se dirige Jacob sean las tierras de Oriente. Porque ya hemos dicho más de una ocasión que el Oriente representa lo que proviene ¿de dónde? De la eternidad. Claro, si proviene del Eterno, si proviene de Hashem, proviene de la eternidad. Pero entonces Jacob está dirigiéndose hacia el Oriente, ¿no? Jacob está yendo en búsqueda, de lo que es la bendición que le ha sido profetizada. Porque la bendición y la profecía era que sus descendientes serían ¿cómo? Como las estrellas. Las estrellas del cielo. Pero ahí está Jacob yendo en búsqueda de una bendición que él deseaba, pero que su corazón fue lo suficientemente alineado al Eterno para que el Eterno lo hubiese elegido, ¿no? Y guiado por él. Inclusive te voy a decir algo. Esto es una profecía que se había dicho antes, inclusive, de que naciera. ¿Se acuerdan? El Señor se lo dijo a la madre de Jacob, a Ribca. El mayor servirá al menor. Entonces aquí va caminando hacia una profecía, hacia una promesa. ¿Se acuerdan que dijimos, y esto como tipo remembranza, y me gusta repetirlo porque en la tradición judía esto no es así? Ribca convirtió lo que era de deshonra, como lo hubiera sido una salida o una huida despampanante de huyendo de su hermano para no ser muerto, en un tema de obediencia, en el que ella, a través de esta sabiduría que el Señor les ha dado a ustedes, mujercitas, ¿no?, influyó de tal forma en Yitzhak, que Yitzhak lo envía como una obligación a buscar una esposa, tal y como lo hizo su padre, no siguiendo el ejemplo de su hermano, que se había casado ya con 2 cananitas, ¿no? Por lo que fuese. Igual esos matrimonios eran súper correctos a los ojos de Saúl, porque se había casado con las hijas de los 2 más principales, influyentes hombres de la región. Eso no importa para el Señor. Eso no tiene ningún valor para el Señor. El valor de Adonai está puesto en las cosas que Él ha ordenado, conforme a su voluntad. Y entonces, aquí va Jacob, ordenado por Yitzhak, a buscar ¿qué? ¿Qué es a lo que va él? ¿Va huyendo despavorido? Él podría interpretar tal vez que sí. De hecho, el Señor se lo dijo en el sueño. Momento, no tengas miedo, deja de huir, porque lo que estás haciendo en este momento no es una huida, es hacer conforme a mi plan. Pero yo creo que también en ese momento él sentiría esa sensación que estaba como huyendo, ¿no? Hombre, claro, él va, de hecho, él sale de ahí con esa zozobra de decir, y yo creo que los primeros kilómetros o el primer día de camino iba como, buscando que no fuera a ser su hermano, que le fuera a caer una flecha para cazarlo y matarlo, como había prometido. Es que ¿No? yo creo que también en esa misma línea andamos nosotros, cuando tenemos que obedecer a Dios y no obedecemos y estamos ahí a la derecha del enemigo, ¿no? Hombre, claro, pero más bien eso ya es como andar al acecho de la desobediencia, ¿no? Porque claro, al principio te parece eso, pero vas caminando y llegas a la razón que tienes que obedecer, ya no puedes estar mirando. Claro, lo que sí es un hecho es que el enemigo siempre está lanzando flechas. Y siempre tenemos que estar atentos a las flechas que lanza el enemigo, no comprando todo lo que te vende el enemigo, no creyendo todo lo que se diga, y como se lo compartía a David y a mucha gente más que se lo compartí, no comiendo lo que no es comida. Y no me refiero a la comida física, sino a lo que estamos metiendo en nuestro sistema, ¿no? Entonces, bueno,
Ahí va Jacob a cumplir la promesa, a cumplir su futuro, a cumplir la profecía, a buscar. ¿Qué fue él? ¿A buscar qué? Exacto, una esposa. Él iba a buscar una esposa. ¿Cómo puede su descendencia ser como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, si no tiene una esposa? ¿O cómo podría cumplirse teniendo una cananita como esposa, de la cual su descendencia de Canaán fue maldecida? ¿Cómo podría? Pues no. De ver, es que Jacob y Esaú convivieron juntos. Claro. Y estaban sus esposas, o sea, Jacob de haber dicho, yo no quiero esto para mí. Hombre, aparte es eso, ¿no? Aparte eso, muy seguramente, la costumbre de aquellos días era que las tiendas eran muy grandes y el hijo se traía a la esposa a vivir con sus padres. Y Jacob vivía ahí también. Entonces, ver las costumbres cananitas, ver las transgresiones mentales de los cananitas, porque no sé si te toca y te pasa a ti hoy, pero hoy cuando tú convives con la gente del mundo y escuchas las costumbres y formas de ser de la gente del mundo, a mí muchas de ellas me parecen ya al día de hoy sumamente torcidas. Ahora, por ejemplo, el hecho de tener ya más de una mujer. Hombre. En el ámbito del mundo, te permite dormir con las dos a la vez. ¿Me explico? Sí. Y en la Torah no. En la Torah dice que no dormirás con las, no tendrás, sino que a cada una. Claro. Su En el momento en el que era permitido de tener dos esposas. Para ¿no? Claro, sí, pero me refiero a para que tu mente y tu corazón no estén. No se pervierta. Pero exactamente. No se corrompa, ¿no? Entonces, él va en búsqueda de una esposa. Ese es su propósito. Vamos a ver que después suceden cosas diferentes a lo que él va planeando y va pensando y deseando. Pero su propósito es una esposa. Y ahí dice, caminando y llegando ahí, ante sus ojos, había un pozo en el campo. Había 3 rebaños de ovejas que reposaban junto al pozo, porque en aquel pozo abrevaban las ovejas. ¿Sí entendemos el término abrevar? ¿Qué es abrevar? Apaciguar. Darle de beber a las ovejas. Ajá, exactamente. O sea, lo que es el abrevadero es como el sitio donde descansan, donde beben, donde comen. Claro, porque el animal lo que hace normalmente es llega fatigado, bebe y se tira, se relaja, ¿no? Entonces, ahí estaba el abrevadero, ¿no? En el pozo que abrevaban a las ovejas. La piedra sobre la boca del pozo era grande, muy grande. Cuando se juntaron ahí todos los rebaños, alguien rodaría la piedra de la boca del pozo y abrevarían las ovejas. Después pondrían otra vez la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Un pozo es algo que es neural en la vida de un pastor para sus ovejas. Porque debemos entender esto: si no tienes un lago, no tienes un río, no tienes una laguna, no estás en una riviera o algo por el estilo, una ladera, es que vas a necesitar tú, sí o sí, cavar y encontrar agua. Es neural para las personas de aquellos días, era neural, o sea, básico e indispensable, ¿no? Porque era con lo que podías tú, en el caso de este tipo de pozos, darle de beber a los animales. Un animal sin agua era un animal que no daba lo que tenía que dar, no hacía lo que tenía que hacer. Este pozo tenía una gran piedra encima. La costumbre de esa época, cuando el pozo era privado, era cubrirlo con una gran piedra. ¿Con qué propósito? Saber que era privado. Primero que era privado y después también cubrirlo para que el agua no se contaminara. Porque ¿de qué nos sirve un pozo, ¿no?, contaminado? Y estas son cosas que nos tienen que empezar a dar luz sobre lo que estamos viendo aquí. Esta piedra protegía, ¿no? Pero bajo esta piedra había una provisión que era del agua. Como sucede, les pongo yo como comentario, en cada porción de la Escritura, en cada detalle de ella,
encontramos referencias claras, referencias evidentes. ¿A quién? A Mashiach, ¿no? Al Mesías. Y vemos su representación como sombra y figura de lo que sería en el tiempo de su venida. Porque cuando hablamos de Mashiach, no solamente hablamos de Mashiach como tal, Cristo que anduvo en la tierra caminando con sus apóstoles. Esto serviría de algo si no hubiera terminado en la cruz. ¿De qué hubiera servido que Mashiach viniera sino a morir por nosotros? ¿De qué hubiera servido que hubiera muerto si no hubiera resucitado? Entonces, todas las alegorías, todas las referencias que nosotros vemos de Mashiach en la Escritura son en su obra ya ejecutada, proveyendo lo que su obra majestuosa de redención proveyó. Porque en la tradición judía no es así. En la tradición judía el Mashiach es un ser humano común y corriente. Un ser humano que vendrá y gobernará y traerá libertad a su pueblo sobre las opresiones físicas de este mundo. Pero para nosotros no es así. Entonces, cuando nosotros vemos la referencia de Mashiach en la Escritura, la vemos como el Mashiach que ha muerto y resucitado. Porque es su obra de redención la que está siendo referenciada en cada una de estas partes. Entonces, esto que estamos viendo da referencia también a Mashiach en el tiempo de su venida. Pero, como lo acabamos de decir, en su muerte y resurrección. Jacob será figura de Mashiach. De hecho, David nos enseñaba en una parashá en la que pasábamos por este pasaje, algo muy similar a esto. Y hacía muchas referencias David a cómo es que en esta porción veíamos a Mashiach, ¿no? Y no se equivocaba, porque así es. No hay otra forma, no hay más. Veremos qué elementos de este pasaje nos llevarán a entender el plan eterno. Ya dijimos que Jacob viaja al oriente. Y esto nos debe dar una señal. Ya ha tenido un sueño en el que ve bajar y subir ángeles. ¿Se acuerdan a qué conclusión llegamos la vez pasada cuando estudiábamos esta porción? Cuando los ángeles bajaban y subían, ¿qué eran ángeles servidores que bajaban y subían? ¿O era la voluntad del Eterno la que se hacía representando a estos ángeles que bajaban y subían? Porque los ángeles que bajan y suben no solamente bajan y suben como seres en tránsito, ¿no? Como que bajan, dan una vuelta, regresan, bajan, dan una vuelta. No, tienen un propósito. Pero el cumplimiento del propósito de Hashem es Mashiach. No hay un propósito más grande y elevado en la vida de ningún ángel, por decirlo así, o ser que sirva al Eterno, que no sea el propósito de Mashiach. Que mira, fíjate, la misma palabra ángel, ángelus, melech o malach, Claro. que es un mensajero. Un mensajero. Entonces, es absurdo ver a un mensajero sin mensaje. Entonces, cuando no hay mensaje, no hay mensajero. Claro, imagínate tú que viene el mensajero corriendo desde 4 días de viaje, Subiendo y bajando. subiendo y bajando, y se presenta frente al que va a dar el mensaje y le dicen, bien, ¿qué tienes para decirme? Nada. ¿Cómo? Déjame hablar, espérame. No, es que no me mandaron a decir nada. ¿Qué propósito tendrías entonces? O sea, para que se pueda entender un poquillo, el aquel de los ángeles. Claro, lo que está representándose es la voluntad del Eterno bajando y subiendo. Y llegábamos a una conclusión mucho más profunda. ¿Y era cuál? Que era la representación de Mashiach viniendo también. Porque ¿sobre qué está durmiendo él? Una roca. Déjenme leerlo porque yo me pierdo y me voy larguísimo, pero déjenme leer lo que le escribí para este momento. ¿No? Mientras que descansaba él en una roca, su cabeza, él estaba soñando que veía bajar y subir ángeles que representaban, como ya hemos dicho, la voluntad del Eterno, inclusive que podía representar sin ningún problema, ¿no? Al Señor mismo representando como que bajaría a la tierra con un propósito. Pero él no se quedaría en la tierra.
¿Él qué haría? Él regresaría. Y después por segunda vez volvería. ¿No? Fíjate, Esa es la famosa escalera de Jacob, ¿no? En la traducción del texto Masoreta pone Petra o Keipá, que significa piedra o roca. Exactamente. Es la misma connotación con la que Mashiach le dice sobre ti, dice, tú ya no serás más llamado Simón o Shimón, Sí. sino serás llamado Kepa. Keipá. Ajá, Kepa. Keipá, que significa piedra. Roca o piedra, exactamente. Fíjate, él está descansando sobre una roca. Una piedra que, por cierto, cuando él despierta, ¿qué hace con la roca? ¿Alguien se acuerda qué hace con la piedra? Hace un altar. O No. hace un... Sí, la va a usar como base, pero ¿qué hace antes? Algo que es indispensable de entender, que él comprendió el sueño y que se refería a Mashiach. ¿Qué significa Mashiach? Ungido. En quien permanece la unción, el ungido, Cristo. ¿Qué hizo Jacob cuando despertó? Entendió el sueño y ¿qué dijo? Esta piedra en la cual yo he reposado representa algo. Él le da un valor. De hecho, estoy seguro que es Ruach HaKodesh quien le da luz en ese momento, ¿no? ¿Y él qué hace? Él unge la piedra. Qué raro, ¿no? Qué raro que él toma su aceite y unge una piedra. Piedra que después ocupa como la base ¿de qué? Como la roca. De un altar. ¿Ande? Como la roca angular. Como la piedra angular de ese altar. Pero fíjate qué simbolismo tan grande tiene todo esto. Porque Jacob ha entendido que quien descenderá será una roca, que será la piedra de ángulo, sobre lo que se edificará todo lo que para él entiende es la bendición que le han prometido. Y unge la roca, ¿no? Deberíamos ya con la revelación del Evangelio entender que esa bendición que él ve bajar es el anuncio de que una bendición más grande y de parte del Eterno se manifestará dando cumplimiento a la promesa que se le hizo a su abuelo Abraham, a su padre Isaac, y de la cual ahora él es portador. Porque la promesa no es solamente ser un montón de hijos. La promesa no es solamente que los descendientes de Jacob sean como las arenas del mar. La promesa no está ahí. La promesa es mucho más profunda. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Apartados para él. Jacob se le revela el plan, pues él forma parte de ese mismo plan. O sea, a través de él es que se va a dar cumplimiento al plan. Él descansa sobre la roca. Porque aparte es increíble, él descansa sobre la roca y el Señor le revela estando dormido sobre la roca. De hecho, esa roca la usa, como bien dijo mi esposita, para base del altar. Vaya figura de Mashiach se puede ver ahí. O sea, impresionante. Mira, luego, esa es la figura de Mashiach. Luego hay otra figura que representa a cuando fluye el agua de la roca, ¿te acuerdas, no? Que es la peña de Oreb. Luego, el Señor nombra a Pedro como esa piedra de donde de donde vendrá esa sabiduría para poder establecer su reino, por así decirlo. Y luego, el mismo Pedro, en 1 de Pedro 2:5 dice, ustedes son piedras vivas, que es el mismo término que Keipá o Petra, que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Mashiach, pues él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Elohim eligió como la piedra más preciosa. Exactamente. Si nosotros como piedras espirituales estamos construyendo un templo en el cual se llevan a cabo sacrificios de amor, de misericordia y de bondad, ¿no? Es más, inclusive, es como nosotros como sacrificios vivos nos presentamos delante de él. La piedra en la cual se edifica este templo se llama
Mashiach. Y era lo mismo que le estaba mostrando. Exactamente. Por eso la profecía es profundísima. Y trascendental. Fíjate lo que dice Lucas 4, 18, 21. Mashiach se los está dando clarito ahí. O sea, se les está diciendo, ¿se acuerdan de Jacob? ¿Se acuerdan de la roca? Esa que fue ungida. Fíjate, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se acuerdan por qué está diciendo esto, no? Dice Yehoshua eso porque están, están estudiando la palabra y al final, ¿no? Al final de lo que se acostumbraba es que alguien explicara lo que se estaba enseñando, ¿no? Exactamente, la Haftará. Entonces, ¿qué pasa? Que le dan el rollo a Yehoshua para que pase y enseñe. Y en esa Haftará, exactamente, estaba esta porción de Isaías. Y dice, porque me ha ungido, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice. Porque me ha ungido para anunciar la buena noticia al menesteroso. Me ha enviado para proclamar que los prisioneros serán puestos en libertad, los ciegos verán, los oprimidos serán liberados, y para proclamar el tiempo del favor del Señor. Volvió a enrollarlo y lo devolvió al encargado. Entonces se sentó y todos en la sinagoga lo miraban. Y él declara lo que sigue. Esta escritura que acaban de escuchar se ha cumplido hoy. Habla sobre mí, les dijo. ¿Tú te imaginas que Mashiach, frente a todo el mundo, estuviera diciendo, ¿se acuerdan lo que dijo Isaías? ¿Se acuerdan que hablaban del ungido? ¿Se acuerdan del que iba a traer libertad? Ese soy yo. Y todos tenían fresquito toda la escritura, porque algo que debemos entender y de lo cual debemos de verdad nosotros querer y anhelar tener, es que en el pueblo judío, imitar, se conoce la escritura. El Pentateuco, la base, era la primaria, por decirlo así, de todo israelita. Él es la roca, Él es la bendición que bajará del cielo. Él es quien permanece. Él es en quien permanece por la eternidad la unción. Ahora vemos a Jacob llegando a donde está ese pozo, el pozo que tiene una inmensa piedra encima. Una piedra pesada. Hay unas palabras ahí en el Evangelio de Juan que igual muestran esta escena del mismo Mashiach, dice. En Juan 1.50 dice, y cuando estaba hablando con Natanael y le estaba diciendo que cosas mayores verán, ¿no? Claro. Y le dijo Mashiach, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el cielo. Amén. Amén. Así es. De hecho, decíamos ese versículo cuando estudiábamos la escalera. Claro, así es. Entonces, fíjate nada más. Hay una piedra pesada ahí, que no representa otra cosa más que el peso de gloria. El peso que tiene la piedra de ángulo, que es Mashiach mismo. Pero esta piedra, cuando sea movida o cuando se remueva, no porque sea quitada, sino porque esta piedra, abajo de esta piedra hay la provisión de ¿qué? ¿Qué hay debajo de la piedra? ¿Qué provee o qué cuida y qué protege esta piedra? Agua viva, representando así también al propio Mashiach como agua viva, ¿no? Y todos los pastores llevaban ahí a sus ovejas. Qué figura, ¿no? Qué gran figura. Y hasta que estaba el número de ovejas necesario, esa piedra era movida para darles agua. Wow. Vamos a poner un pinchito ahí, ¿vale? Jacob le dijo a sus hermanos, cuando llegó ahí, vio a esta gente y les dijo, hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Y ellos dijeron, somos de Harán. Y él les preguntó, ¿conocen a Labán, hijo de Nahor? Y le dijeron, sí lo conocemos. Él continuó, ¿él está bien?
Porque tú tienes que entender que esta historia tiene una historia dentro de esta historia, ¿me entiendes? Y vamos a buscar la significancia de todo lo que tiene que ver con la historia, pero también tenemos que ver que tiene una historia natural. Él llegando y presentándose con la gente para cumplir el propósito para el cual está yendo. Él continuó, ¿está bien? Respondieron, sí, sí está bien. Ahí está su hija Rachel, viene con el rebaño. ¿Con el rebaño de quién? Con el rebaño de Labán. Él dijo, todavía estamos en pleno día, demasiado temprano para recoger los animales. Jacob dijo, abreven al rebaño y llévenselo a pastar. Pero ellos dijeron, no podemos hasta que se recojan todos los rebaños. Entonces se rueda la piedra de la boca del pozo y abrevaremos las ovejas. Y mientras hablaba todavía con ellos, llegó Rachel con el rebaño de su padre, porque ella era ¿qué? Pastora. ¿Ok? Estaba pastoreando. Yo no sé si en la costumbre, y estuve buscando pero no pude encontrar nada, en la costumbre de los pueblos de aquellos días, la figura de las pastoras existiese como tal. O sea, que no fuera algo que fuera meramente de varones hacer. Porque, a ver, yo que sepa, mis abuelos tenían ovejas y tenían vacas. Y mis tías iban a pastear. Claro. Pero cuando era pequeña les acompañaban. Sí. Entonces, no siempre iba mi abuelo. O sea, pero me refiero a la costumbre de aquellos días. Me refiero no actualmente, sino a la tradición de aquellos, o sea, la costumbre de aquellos días, porque recordemos que el campo de aquellos días no es el mismo campo que tenemos ahora. Había muchos peligros. Es por eso que yo pienso, ¿no? Me acuerdo del propio David enfrentándose leones y a osos para cuidar y proteger a las ovejas. No sé si esta labor fuese una labor imputada a Rachel. Pero era porque eran unas chicas, ¿no? Bueno, fíjate también, eso es verdad. Sí, por ahí sus hermanas, pero bueno, ahí era pastora ella porque no había un varón que lo fuera. O sea, ese es un caso muy puntual, pero es un caso que no había otro quien lo hiciera. Dentro de la familia. Lemuel ya estaba, o Yitro ya estaba muy grande, como para andar pastoreando. Exactamente, y el ejemplo claro es de que en cuanto él se casa con Moshe, quien lleva las ovejas es Moshe. Entonces, tendríamos que analizar y pensar, Rachel, ¿está llevando al rebaño por convicción propia? ¿O porque fue algo impuesto? Porque hablando de Labán como un hombre poderoso, me refiero a dinero, provisión, él tenía muchos siervos, pastores inclusive, que pudieran llevar, porque aquí podríamos decir, bueno, es que Labán también tiene 2 hijas, nada más. Pero no es así. Ella está yendo, ¿por qué? ¿Por qué es que ella está yendo a pastorear las ovejas? Es algo que es verdaderamente nacido de ella, porque igual su carácter así es, ¿no? Pienso en mi esposita, ¿no? Mi esposita cuando era jovencita, no andaba con las chiquillas y las chavalas, ella era más ruda, ¿no? Sí, dicho por ella misma, ¿no? Ella andaba haciendo las cosas que le interesaba hacer, ¿no? Pero no como una chavalita, ¿no? Igual andaba de gorra, o sea, no sé, ¿entiendes? Sí. Y pienso que Rachel también podría ser una situación igual. Mira, no lo sabemos. Yo creo que más que todo es la influencia en cómo vives y dónde has vivido, ¿vale? Claro, pero bueno, la influencia en aquellos días era tremendamente... Es que yo creo que eran puras chicas las hijas, me imagino que el padre era una chica más fuerte, me imagino. Y la hija mayor en todo No, tenía 2 hijos aparte, no solamente son 2 hijas. Sí, pero la hija tenía que ir ella como hija mayor, digo, ¿no? Ya que no No, porque Labán tiene hijos también, no es solamente que tenga solo hijas. Aunque hay que entender que Labán era el hermano de Rebeca. Claro. Sí, pero ¿qué significaría eso? ¿O qué tendría que ver eso? De que era el hermano. No, porque sí tiene hijos también, Labán tiene 2 hijos y 2 hijas. Claro, no solamente va a tener solo hijas. era la mayor,
Pero ella era la mayor. No lo sé, no lo especifica la escritura, pero lo que sí, inclusive no es la mayor, porque Lea es la mayor. Bueno, ya vas a ver lo que va a pasar ahorita, no quería darles el spoiler, darles el spoiler, pero... Aquí en el tiempo y de la casa de Labán era acostumbrado de que las mujeres descendieran al pozo. ¿Dónde encontró el maíz? Hombre, sí, claro, pero no para llevar al rebaño, no para ser pastora, porque lo dice la escritura, porque ella sí era pastora. Entonces, tal vez, y es que mira, yo pienso en esos detalles, porque en el futuro vas a ver una Ribca haciendo cosas raras. Vas a ser una Ribca que tiene un carácter, perdón, una Rachel, no Rica, perdón, no es que estoy diciendo, me clavé con lo de Raquel, lo de Ribca, una Raquel que va a hacer cosas raras. Oculta ídolos de eso. Va a ocultar y, bueno, vas a ver en adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el carácter de ella? ¿No será que esto es algo impuesto por su padre para someterla? Tal vez puede ser. Quería demostrar que ella podía también hacer cosas. O era una mujer empoderada, dice. O el Señor puso una intención de cuidar a las ovejas. Claro, podemos pensar muchas cosas. La escritura no nos dice nada. Y los historiadores menos. Entonces, pues no, era otra cosa totalmente diferente. No existían ese tipo de barbaries que actualmente hay. Porque no tenemos nada en contra de que una mujer tenga decisión propia, voluntad propia, poder para hacer las cosas, ¿no? Carácter inclusive para ejecutarlas, ¿no? Claro, pero no como se presenta hoy, como alguien que rechaza al sexo opuesto porque lo siente como un enemigo o algo por el estilo, ¿no? Pues nada que ver. Si hablamos un poco así, más profundo como te estoy diciendo, podemos pensar que Dios tenía un propósito en la vida de ella y Dios habrá puesto el padre de la chica para ponerla a ella. Fíjate, eso es algo que también yo había pensado. Nosotros no, igual no era pastora siempre. Igual le había impuesto que durante los próximos 2 meses iba a pastorear las ovejas. Claro, con un castigo. Como un castigo. Pero debemos entender que nada sucede sin propósito. Ahora, ¿era necesario que ella llegara para que viera a Jacob en ese momento? Yo creo que sí. ¿O Jacob le iba a conocer de todos modos? Yo creo que sí, porque Dios ya le había mandado Oye, es que cosas, ¿no? fueron dos acontecimientos iguales históricos. Claro. Así conoció Moshe a su sípula en el pozo. Sí. Y así conoció Jacob a su Rachel. No, y espérame. Y Eleazar ahí encuentra también a Ribca. Sí. Bueno, Eleazar creemos que es Eleazar, ¿no? Siempre hago la aclaración porque luego me van a decir que yo estoy cambiando la escritura. Creemos que es Eleazar porque es el siervo más amado de Abraham, ¿no? A una mujer. Hombre, fíjate, y eso es otra cosa, ¿no? La primera mujer a la que el Señor habla directamente pues, del Evangelio y de lo que es el plan, porque le revela inclusive el plan, es a una mujer. Mirando el pozo, ¿qué significa el pozo? ¿Y qué sale del pozo? Claro. El agua viva, y que representa también. Exactamente, así es. Entonces, pero yo quise hacer esta pequeña analogía de Rachel, porque a veces estas cosas no nos las cuentan, no nos las dicen, y debemos analizarlas, porque Rachel tiene un carácter determinado, peculiar, que ya vamos a ver inclusive con relación a su hermana, ¿no? Hombre, también lo que sucedió ahí fue tremendo, pero... Bueno, entonces fíjate, y cuando Jacob vio a Rachel, la hija de su tío Labán, y el rebaño de su tío Labán, Jacob subió, o sea, él sí se empoderó, él sí se llenó, es el amor, ¿no? Es lo que dicen muchos, ¿no? El amor hace cosas locas, ¿no? Mueve montañas, ¿no? Aquí mueve rocas, mira, ¿no? Eso es lo que dice Flavio Josefo, que se llenó de fuerza por el amor y lo que le había inspirado ella y que fue y movió la roca, como si estuviera moviendo una piedrita, ¿no? Algo así dice más o menos, ¿no? Y dice, y cuando Jacob vio a Rachel, la hija de su tío Labán,
y el rebaño de su tío Labán, Jacob subió y rodó la piedra de la boca del pozo y abrevó al rebaño de su tío Labán. O sea, muy seguramente todos los demás también tomaron. Pero el propósito, ¿cuál era? Abrevar los rebaños, no de su tío Labán, sino los que traía Rachel, que eran los de su tío. No, y aparte es que había una costumbre, ¿no? Que hasta que llegara el último pastor, así ya se abría. Claro, se abría, pero hasta que no estuvieran todos los ¿cómo se llaman? Eso te digo, o sea, se agarró y dijo, me vale gorro. Ahora, ojo, ¿Jacob es pastor? Nunca ha sido pastor. Él no ha pastoreado ni una sola oveja antes. Él estaba siendo educado de otra forma, ¿no? Va a tener que serlo, sí, en el futuro sí. Pero por eso Jacob nuevamente, siendo la figura de Mashiach, rueda la piedra para que todo aquel que quiera beba. ¿No es cierto? Juan 7, 37 y 38. Estamos en el último día de la gran fiesta. ¿Cuál era la gran fiesta? El agua. Sí, pero ¿cuál era la gran fiesta de la que se está refiriendo aquí? Cuando se refiere a la fiesta... A la fiesta grande. ¿Pero qué fiesta es? Sukkot. Hazte en Agusia, como dicen, ¿no? Hazte en Agusia. Que tengo que hacer chicharrón, bro. Sí, la fiesta grande. Eso significa, ¿no? La fiesta grande. Pues es que aquí es otra cosa distinta, ¿no? Pues sí, en la fiesta grande se levanta Yehoshua y dice, en el último día de la gran fiesta, porque así era como se le llamaba a estas fiestas de peregrinación, ¿no? Y la gran fiesta, la de Sukkot, dice Yehoshua, se puso de pie y alzó la voz diciendo, porque lo que se hacía en ese momento es como se hacían los sacrificios, la sangre caía y se vertía agua para que se lavara todo eso, ¿no? Y por eso había una representación de agua que limpiaba. Y se levantó Yehoshua para decir lo siguiente, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Entonces vemos un Jacob haciendo correr agua de vida. Después Jacob besó a Rachel y rompió a llorar. Es algo raro, ¿no? Flavio Josefo, en el libro de Antigüedad de los Judíos, dice que quien rompe en llanto de alegría al escuchar lo que dice Jacob, no es Jacob. Flavio Josefo dice que es Rachel la que llora como parte de un momento extremadamente emotivo. David, por ejemplo, el año que enseñaba esa porción en la Parashá, decía, pero ¿cómo no va a llorar Jacob? Hombre, o sea, ¿sabes lo que viene viviendo? ¿Sabes lo que trae encima? ¿No? ¿Sabes lo que ha venido padeciendo, arrastrando? La opresión que viene encima, ¿no? Inclusive no llora como quien llora en angustia, sino en alegría, porque fíjate lo que está pasando aquí. Esta chica preciosa, guapísima, porque aparte dicen que era preciosa, él la ve preciosísima, queda o sea, no sé, siempre he pensado como, yo tengo una imaginación muy amplia, ¿eh? ¿Se acuerdan de la caricatura de Johnny Bravo, no? Cuando se le caía así, que se quedaba así veo un Jacob viéndola a ella diciendo, Dios, tal es así que no pierde el tiempo, va y mueve la roca. Pero el llanto de él me resulta muy lógico porque él está viendo el cumplimiento o parte del cumplimiento de la promesa que le hizo el Señor, ¿no? En ese momento. Sería como ver el cumplimiento de la promesa de Adonai y la voz de Hashem retumbando en sus oídos diciendo, Bereshit 28:15, Génesis 28:15, recuerda que yo estoy contigo. Es Hashem diciéndole eso. Yo te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que prometí.
Lo que vamos a leer la semana pasada, antepasada, ¿no? En el sueño de Jacob. Entonces él dice, es como, yo mira, cuando he visto cosas de este tipo en mi vida, porque lo he visto, cosas que el Señor me prometió o me dio, aún sin que ni siquiera hubiera escuchado su voz, pero es lógico y te das cuenta de lo que estás viviendo y sabes que proviene de parte de Adonai. He llorado. Y sin importar quién esté enfrente, ¿no? En una ocasión les contaba yo algo que era referente a algo que yo tenía desde niño pasando y después el Señor me mostró y dijo, fui yo el que estuve contigo todo el tiempo. Y tú dices, ¡ah! De verdad, o sea, es como que no puedes contener el llanto. Pero es un llanto de certeza, de alegría. Flavio Josefo dice que es Rachel, pero yo creo que es Jacob, ¿no? Y no es que haya soltado el llanto como un niño pequeño, porque los hombres también lloran, dice, no, sino como este llanto que no es otra cosa más que esta emoción de decir, estoy donde el Señor me ha puesto, estoy justo en el centro de la voluntad del Eterno. ¡Wow! ¡Wow! Saberte en el centro de la voluntad del Señor, porque si eso no te conmueve, entonces no lo va a hacer nada. Entonces, Jacob le dijo a Rachel que él era pariente del padre de ella, que era hijo de Ribca, y ella corrió a decírselo a su padre. Ahora, yo veo a Rachel ahí como una niña de no más de 18 años. No es una mujer hecha y derecha, ¿no? Sino que es una chica que también se emociona, que es una chica que también se conmueve, ¿no? Porque lo primero que hace es, si fuera una chica X, diría, bien, nos vemos allá. Ahora, ¿cómo supieron que eran parientes? O que él era tal, o que ella era tal. No, porque los pastores que estaban ahí sí le dijeron a él. Ella es, mira, ahí viene la hija de Labán. Ah, ya es verdad. Sí, él le dice, mira, ahí viene la hija de Labán. Viene con las ovejas de Labán. Es su hija y es pastora. Claro. Y él le dice, pero si a ti es a quien vengo buscando, muñeca, ¿no? Mira nada más la chica que... Así me dijo el Señor, ¿no? Ella es. Y aparte la ve preciosísima, se le cae la baba y dice, claro. Y ella no es indiferente. Porque lo primero que hace es salir corriendo a decírselo a su padre. Ojo, cuando una chica iba a hablar en aquellos días de un hombre con su padre, no era algo normal. Eso representaba que ella estaba interesada por el chico. O sea, no era como que cualquier mujer, porque tenemos que entender que ahora se han modificado y transformado todas las cosas de una mujer para con un hombre. Se han perdido muchos valores. El orden del Señor. Se han transquiversado, porque como bien dice Gladys, en el orden del Señor las cosas no son como son ahora. Una chica tenía que ser reservada en el sentido de referirse a varones, ¿no? De hecho, el otro día que estaba pasando en Madrid y vi que pasó una chica con casi una burka puesta. ¿Saben qué es una burka, no? Estas como trajes de las chicas o las mujeres musulmanas. Ella no llevaba tanto así, pero llevaba cubierto. Lo único que se le veían eran estos y los ojitos, ¿no? Y entonces yo pensaba y dije, bueno, es que en el tiempo de los hebreos también se cubrían el rostro. Como un símbolo, ¿no? Y tú lo vas a ver ahorita, porque cuando se va a casar con él, con la chica que se va a casar, tiene cubierto el rostro. Y lo tiene cubierto por ¿cuál es el propósito por el cual una mujer musulmana se cubre de esa manera? Ahora, hay extremos, porque hay extremos en todos los sentidos. Pero ¿por qué es que se cubre? Para no levantar ningún tipo de deseo al hombre. O sea, es más por cuidado del hombre que por cuidarse ella. Y viendo todo esto como es la forma de ellos, dicen, nosotros siempre nunca miramos un hombre de frente. O sea, porque mirarle a los ojos, si aún mirando yo a Javi así de frente, lo primero que hace es voltear la mirada. Porque cuando tú miras de frente a alguien y le sostienes la mirada, hay un mensaje ahí. Y nosotros estamos acostumbrados a romper con eso, ¿me entiendes? A que si alguien se me queda mirando, pum, cambio.
Porque hay un compromiso ya en las miradas determinadas durante mucho tiempo. Bueno, depende ¿Sí? también. Por eso mi esposita no me quita los ojos de encima. Y yo no se los quito a ella, ¿no? Pero es diferente, es mi esposa, ¿no? Pero ¿cómo se vería que yo volteara a ver a una chica y me le quedara viendo y le viera y le buscara que me viera los ojos y sostenerle? ¿Qué estás buscando? ¿Qué intenta decir? ¿Qué onda, no? Entonces yo pensando, así hice este paréntesis, perdón, porque también en el tiempo de los hebreos era así. Se cubría a la mujer el rostro para no generar ningún tipo de deseo para con nadie. Cuidando, ¿no? El corazón de la otra persona. Claro, cuidando el corazón. Ahora, esto cuando era una chiquilla, por eso entiendo que ella es una chiquilla. Porque una chiquilla no tiene esto. Una chiquilla sí andaba sin algo que se cubriera, porque era una niña y porque no levantaba ningún tipo de expectativa. Las porquerías mentales que hay hoy en el ser humano no eran antes, ¿me entiendes? O si eran vistas como desviaciones perversas, como deberían seguirse viendo el día de hoy. Pero es que hoy está todo contaminado. Hoy está hecho una piltrafa el ser humano, perdón, pero es una piltrafa lo que hay hoy Por en eso es día. que decimos cuidadito con los ojitos que miramos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que hacemos, ¿no? Porque, hombre, esa es la conciencia que nos da Dios. Claro. Si nosotros no estamos guiados y no somos alineados con la palabra, ni la Torah, ni nada, pues vamos a andar bien. Pero si no estamos alineados, pues normal, vas a la calle, miras y... Claro, como porque si- como lo que siempre hemos dicho, ¿no? Aún inclusive en el caso del hombre, pasa una chica con un vestido provocativísimo, pasó por enfrente de ti, no pudiste no verla, vale, pero en la segunda mirada es el problema. Lo que dice la Biblia me encanta, ¿no? Es que Dios me dio ojos para mirarlas, ¿no? Sí, pero también tiene párpados para cerrarlos, hijo, ¿no? Eso es buenísimo. Por eso es que muchas veces hablamos nosotras las mujeres, decimos, ¿no? Que debemos cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Ya no es tanto porque, porque yo escuché una vez a una hermana, le pregunté, ¿no? Es que si nosotros vamos, y lo digo así, ¿no? Vamos con un pantalón de aprieto, vas ciñendo, vas mostrando todo, y está un hermano que sea un seco, y entra, pues dice, pues que se tiene que cuidar ese hermano, así me dice. Sí, no, claro. Como nosotras, como mujeres, si entendemos, tenemos que cuidar al hermano que está delante. Porque Claro. no entiende, entonces nosotros tenemos que andar recatadamente, pero ya no porque digan los demás, no, porque tenemos que estar alineados. Y porque amamos a nuestro hermano, y por amor a nuestro hermano, no le vamos a llevar a deseo. Mira, yo siempre cuento esta historia, no lo voy a tardar más, ¿no? Pero cuando estaba yo en el Ministerio de los Gedeones, íbamos de iglesia en iglesia, hablándole a las iglesias, hacíamos una especie de speech al frente de toda la iglesia para invitar a los hermanos a ponerse con nosotros, ¿no? Pero ya cuando terminabas ese speech, tú te sentabas y mirabas el estudio completo de esa predicación. En esa ocasión que fuimos a Madrid, y yo estuve ahí con dos hermanos que también estaban de los Gedeones, yo no pude voltear a ver el escenario ni un solo momento, porque la que se decía ser pastora estaba vestida como si fuera a ir a un antro. Pero no solamente un antro, sino traía una provocación brutal. O sea, ella estaba vestida, no sé, como la Kardashian, ¿no? De las Kardashian, la más perdón lo que voy a decir, pero la más vulgar de todas las Kardashian. Así estaba vestida ella. Casi sin vestir, ¿no? Y entonces, mira, recuerdo que estábamos Monty y Jesús así, y yo ahí estábamos así, y me decía Monty, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Así me decía, ¿no? Y yo le dije, no podemos irnos porque venimos representando el ministerio. Pues entonces, ¿qué hago? Y el Monty decía, yo me voy para afuera, ¿eh? Pues eso. Porque, ¿sabes? El decoro es algo que nosotros debemos buscar que haya en nuestra vestimenta, como hombres y como mujeres. Cerramos el paréntesis porque ya me estoy desviando demasiado, pero es importante decir esto. Rachel, si va y le cuenta a su padre, es porque ella tiene interés también por el chico, ¿no? No era normal que una chica fuera y le dijera, ¿no? A su padre, inclusive aún siendo de la familia. ¿Me entiendes? Al oír la noticia sobre Jacob, el hijo de su hermana, Labán, corrió a saludarlo, lo abrazó y lo besó y lo llevó a la casa. Él le contó a Labán todo lo que había sucedido. ¿Tú qué entiendes por qué él le contó a Labán todo lo que había sucedido? ¿Le contó todo lo que había sucedido?
¿Le contó que su hermano lo quiere matar? No. ¿Será que no? Los historiadores, el buen Flavio Josefo dice que sí, ¿no? De hecho, no es el único. Hay muchos más que dicen que sí, que le contó todo lo que le sucedió en Canaán con detalles. Puede ser, porque realmente si le interesaba a esa persona y te estás dando a conocer, pues tienes que decirlo, porque si no, tarde o temprano no se va a enterar. O sea, es mejor, yo creo, que le ha contado todo porque tiene que ser así. Ahora fíjate, dentro de la historia, tendría que haber contado también que él era quien iba a heredar ¿qué? Todo lo que su padre tuviese. Porque debemos entender que lo primero que uno piensa cuando dicen él es el que, en quien recae el patriarcado, él va a ser quien heredará todo lo que es al día de hoy del patriarca. Tú vas a mirar que Labán no es una joyita. Bueno, más bien es toda una joyita. Labán es un hombre tremendo. Cuando llegó el siervo de Abraham con los regalos y el oro. Claro, hombre, cuando todavía era un chaval, ¿no? Pero desde ahí. Claro, cuando su hermana, ¿no? Desde ahí tú te das cuenta de quién es y cómo está el corazón de este hombre. Él tuvo que haber escuchado que había sido bendecido por su padre y que en él estaba y recaía la unción, por decirlo así. Él había recibido de su padre la herencia o la primogenitura, ¿no? Y esto puede que fuese así, les pongo yo aquí, porque veremos más adelante cómo, cómo es que el corazón de Labán no es un corazón correcto, sino un corazón que busca su propio interés. Entonces, muy probablemente pudo haber dicho, tengo aquí al heredero de Abraham. Ahora, yo no sé si tú lo sepas, pero Abraham no era un hombre común y corriente en aquellos días. Su nombre resonaba por todos lados. Era un hombre poderoso. ¿Abraham o Labán? De Abraham. Abraham. De Abraham. Perdóname, estoy diciendo Abraham. Pero es que, a ver, tú tienes que entender esto. Abraham no muere todavía en este momento, ¿eh? Abraham sigue vivo en este momento todavía. En la historia, Abraham sigue vivo. Jacob es quien ya tiene la primogenitura, por decirlo así. ¿Me entiendes? Él ya es quien se quedó en el lugar de su padre, porque su padre ya es muy viejo. Cuando tú piensas en Yitzhak, ¿en quién piensas? Solo en Yitzhak, piensas en Abraham. Y en la fama de Abraham, y tú sabes que el que heredará todo eso es Yitzhak. ¿Y quién heredará de Yitzhak? ¿Quién heredará de Yitzhak todo? Jacob. Entonces, cuando dicen la familia del tío, yo me acuerdo siempre, ¿no? Que siempre te referías al importante de la familia al que querías recordar. Oye, ¿te acuerdas del hijo de fulano? No te acuerdas ni el nombre del fulanito del que estás refiriéndote, pero sí que te acuerdas del nombre de su padre. Y por eso yo menciono a Abraham en esto, ¿no? Porque Abraham era el hombre que había formado un imperio, por decirlo así, que era reconocido por todo el mundo. El que había inclusive vencido reyes, con solo 316 hombres, ¿no? Entonces, es para Labán muy jugoso tener a Jacob ahí, por decirlo así, ¿no? Ahora, no podemos tampoco pensar que no tuviese un corazón bueno para él. Es su sobrino al final. Es el hijo de su hermana. ¿Vale? Podría ser que Labán, escuchando que Jacob es el heredero de su tío, Yitzhak, ¿no? O de su... de su tío Abraham, ¿no? Perdón. Y el cuñado de Yitzhak, ¿no? Hombre lleno de fama por toda la región, por sus riquezas y buen nombre, decide arropar de esa forma al propio Jacob, ¿no? Labán le dijo en el 14, tú eres de veras mi carne, de mi carne y mi hueso, dice, después de haber estado con él por un mes. O sea que Yitzhak llegó a quedarse, ¿me entiendes? No fue solamente a hacer la visita de hola, ¿cómo están? Porque aparte tampoco podría hacerlo. Labán le dijo a Jacob,
solo porque eres mi pariente vas a trabajar para mí por nada, dime cuál será tu salario. Porque también, dentro de todo, no es un hombre que quiere explotarlo, no a la vista, no a la simple vista. Acuérdate que un hombre que es inteligente y calculador no va a buscar explotar a nadie para que se vea como un explotador, sino va a intentar hacerlo de una forma disimulada. Hombre, yo igual me estoy alucinando, ¿no? Digo, pobre Labán. Igual Labán no era tan malo que todos creen que sí era bien malo, ¿no? Pero no era que fuera malo, sino que él buscaba siempre sacar provecho y partido de las cosas. Entonces le dice, ¿cuál será tu salario? Jacob tuvo que humillarse y trabajar en el rebaño de su tío. Y se humilló y se puso en servidumbre, ¿no? Con su tío. Fíjate lo que está haciendo aquí. Por un solo fin. ¿Cuál era el fin de eso? ¿Qué le dice él a Jacob? Porque fíjate, hay un paréntesis pequeño, ¿no? En esto que estamos viendo, dentro de la propia escritura, cuando él le dice, ¿cuál será tu paga? Hay un pequeño paréntesis, como si fuera un paréntesis explicativo, que son el verso 16 y 17. Se abre el paréntesis y dice, sucede que Labán tenía 2 hijas. Nos explica, ¿no? La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Rachel. Ya te explicó que ella es la menor. Lea tenía ojos adormecidos. En otras versiones, ¿cómo dicen? ¿Tiene alguna versión por ahí? ¿Delicados? Bueno, tenía ojos bellos, por decirlo así, ¿no? Como ojos... No, sería como... que dan paz. Pispireto, es que se termina pispireto, ¿no? En México ni siquiera podemos entender qué significa, ¿no? Pero pispireto era como ojos... Algún brillo especial. No, que tenían que daban paz. Tenía una alegría así suave. Bueno, no era muy agraciada físicamente, pero tenía ojos bonitos. Eso es lo que está diciendo, ¿no? De alguna forma podría ser eso. Porque eso sí, no era bella, ni tenía las formas de su hermana, pero tenía ojos bonitos. Mientras que Rachel, Lea, mientras que Rachel sí que tenía bellas formas y era hermosa. O sea, era una chica así de esas de portada de revista, ¿no? Bonita, muy guapa, muy linda. Ahí es otra cosa, ¿vale? Eso y eso ya veremos más adelante. Mira, según el comentario, que los ojos indicaban que tenía ojos tiernos. Es que la sugerencia es que sus ojos no tenían mucha vivacidad. Especialmente, exacto, en comparación con los de su hermana. De acuerdo a los estándares de belleza de esa época, lo ideal era tener ojos afilados, oscuros y expresivos. Fíjate, muy vivarachos, que expresaras cosas con tus ojos. Y pues la otra, lo único que expresaba era, ay, qué paz me da, qué sueño. Pero eran bonitos, hombre, dejémoslo que eran bonitos. Pispiretos. Como los ojitos de mi Sandrita, ¿no? Así. Que a veces dices, me está dando sueño, ¿no? Inspira confianza. No, pero es que los ojitos de mi Sandrita son así de ese tamaño, son chiquititos. Como almendritas. Así como almendritas, exactamente, ¿no? Entonces, se cierra el paréntesis explicativo. Jacob se enamoró de Rachel, así que respondió, te serviré 7 años por tu hija menor Rachel. Hombre, porque yo desde que la vi, yo no quiero otra cosa más que esto. Ya sé que por quien vine era por ella, ¿no? Fíjate, Oseas 12:12 dice lo mismo, ¿no? Luego Jacob tuvo que huir a la tierra de Aram. Ahí Israel, ya lo menciona como Israel, Oseas, claro. Sirvió por su esposa, por una esposa, tuvo que convertirse en pastor de ovejas. ¿Vale? Entonces, Labán le dijo, fíjate la respuesta de Labán, no sé cómo digan sus versiones, pero Labán de verdad, para dársela a un extraño, mejor te la doy a ti. Quédate conmigo. Es que, ojo, mira, esto puede ser como, sonar como muy despectivo, como sonar súper mal, pero en realidad no. O sea, es que el padre tenía que cuidar de su hija. A ver, Chabelo, tú dime una cosa. Si tú tienes una hija, Que la tiene. que la tienes, claro, pero es que está casada ya. Pero tú una hija que vas a casar,
¿no? Sí, claro, pero que la vas a casar. Que la tiene, que la tiene, Ah, bueno, sí, exacto, es verdad, a tu hija, que la tiene. que la tienes, ¿no? Claro, sí, es verdad, sí, sí, sí. Bueno, Y sabes que tienes a un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pretendiente. Un pretendiente que lo tiene. que tú conoces, que lo tienes, supongo, que supongo, ¿no? Pero que tú conoces, o quién sabe si lo tenga, ¿no? Pero que tú conoces y que sabes que es un hombre de bueno, que es un hombre que referenciado, un hombre que tú puedes saber, en el cual puedes confiar. ¿Qué dices? Mejor con este, que dejárselo a cualquier otro. Malo conocido. Hombre, no, tampoco, no aplica ahí, ¿eh? No, pero- Eso de malo conocido, que malo por conocer, no aplica, no aplica. No le pongas cargas al chamelón que no va a poder llevar, Que lo tiene. ¿no? Entonces, ¿qué le está diciendo ahí? ¿De dárselo a un extraño? Hombre, ¿cuánto mejor te lo doy a ti? Quédate conmigo. Misma sangre, mismo linaje. Literalmente, lo que está haciendo Jacob en este momento es pagar el dote de Rachel. Hombre, Con estos 7 años de trabajo, él lo que va a hacer es pagar el dote. pero escucha, ahí también le dice a su suegro Labán las expectativas que tenías de mí en cuanto a lo de mi abuelo Abraham. Hombre, es que espérame. Claro, porque le dice, ¿no? Hombre, yo sé que tú crees que yo soy un hombre que va a ser muy poderoso. Para empezar, mi padre no ha muerto. La herencia que tengo es celestial, La- no es terrenal. No, hombre, no creo que se lo haya podido explicar así. Pero es real. La herencia que yo tengo no tiene ni siquiera con quedarme con los bienes de mi padre Yitzhak. Así que no tengo un centavo. Bueno, le hubiera dicho, pero mira, te Pero daré tiene lo más una importante, descendencia, te daré nietos como Hombre, con las estrellas. Sí. Yo creo que tenía lo más importante, que era al Señor en su vida, ¿no? Hombre, sí, pero para Labán, pues, Hombre, sí, que le vas a dejar a tu hijo, ahí realmente lo que Labán le está diciendo es, de dejárselo a un extraño, mejor solo que quede en la familia. Porque la costumbre de aquellos días era que porque, no sé si tú lo sepas, pero hasta el día de hoy la Torah permite que primos se casen. Es la única prohibición que no hizo la Torah. La Torah dice que no se pueden casar entre hermanos. La Torah dice que no se puede casar hijo con padre, madre con hijo, ni nada de estas cosas. Ni, de segunda generación. pero los primos hermanos, por decirlo así, sí que claro, la Torah se les está permitido. Entre primos se pueden casar. Y eso no lo prohíbe. Y si quieren, después se los busco y el próximo Shabbat se los... No. Es así, es así. Es la única prohibición que no está, o sea, no está prohibido por eso. Entre hermanos ni de broma, ¿vale? Pero los primos sí. Y ellos son primos, literalmente, ¿no? Exactamente, lo que no pueden casarse entre hermanos, eso es aberrante. De hecho, es tan así que dice, ni siquiera si es tu medio hermano. Exactamente, ni siquiera si es tu medio hermano o el hijo de tu madre, el hijo de la mujer de tu padre. O la mujer de tu padre, la segunda. ¿Cómo? O sea, si se le murió la primera, tampoco la segunda, aunque no sea legítima madre suya. Ah, no importa, o sea, no se puede casar con su madrastra nunca. Eso. Y con tíos. Y tíos con sobrinos tampoco. No, tampoco. ¿Cuál era la pregunta? No, ya estamos hablando. De que, un ejemplo, con Jenny, con su hijo de Armando, que nada quiere tener. Un ejemplo. Tampoco podrían. Tampoco podrían. No. Porque ella es tu hija y él es hijo de tu esposo. Y eso ya lo hace imposible de que te cases. Aunque no sean de la misma sangre, es lo que acabamos de decir. Cuando dice, ni con el hijo de la esposa de tu padre. Eso significa que no es tu madre y que es una esposa aparte. Por eso es importante que vayamos, ya vamos a llegar a las partes donde están todas estas legislaciones. No falta mucho para llegar ahí en la parashá semanal. Pero en este caso sí era permitido, ¿no? Y entonces lo que está diciendo es, hombre, mejor dárselo a uno que conozco que a alguien que no, ¿no? Entonces, vamos a apurarnos. Jacob está pagando el dote, eso es indiscutible, ¿no? Esta es una de las razones por las que yo sí creo que Jacob contó todo a su tío,
porque si no le hubiera pedido que fuera su padre para darle el dote de su hija. Hombre, no puedo volver ahí porque si vuelvo ahí mi hermano me mata, ¿no? Porque si no, ¿cómo ver? A ver, tú eres el hijo de Ribka, ¿no? Esposa de Yitzhak, hijo de Abraham. Tiene mucho dinero, ¿no? Son muy poderosos. Y vienes sin un centavo en la bolsa. ¿Por qué? Si venías buscando mujer, no vienes con un séquito como lo hizo Eleazar. Bueno, como lo hizo el siervo. O directamente conciliando mi cuñado, o sea, mi cuñado que venga a pedirme la mano. Hombre, no, porque igual y no, porque Abraham, ¿qué hizo? Para la esposa de Isaac, Pues, pero... mandó al emisario, pero cuando el emisario llegó, no llegó con las manos vacías. Traía la dote, ¿eh? Y vaya dote. Y aquí este muchacho no trae nada. Hombre, su historia es creíble, porque siendo el heredero, saliendo corriendo, no, o sea, la historia es real, ¿me entiendes? Oye, pero eso de dote todavía en mi país, en Bolivia, en el campo, la gente de siguen haciéndolo. Hombre, eso es alguna costumbre que se hace. De hecho, en el occidente, lo que se dice es que el padre de la novia es quien se encarga de toda la fiesta, la ceremonia. Esa es la supuesta, eso es lo que se convirtió en dote. Que el padre de la novia es quien paga. Inclusive en México hay la costumbre de que le pone una casa. Como el padre de la novia es quien, porque es quien da el padre. ¿Y si no tiene padre? ¿Y si no tiene cómo que si no tiene padre? O sea que la novia No, el que es el padre, el que está en turno, vaya, el padre en turno. Pero se supone que la dote la daba el varón, pero no tiene padre. ¿Cómo? Se supone que la dote la daba el varón. Claro, pero en el occidente lo cambiaron todo. En el occidente es el padre de la novia quien da el dote el que daba, ¿me entiendes? Si no hay padre, el padre de la parroquia. Y si no el padre, pues el de la parroquia, ¿no? Pero bueno. Mira, la cosa de lo que estás hablando es cierto. Cuando Keiro se casó, dijo la mamá de ellos, dijo, no, que ellos se dedicaban todo lo que es la boda, ¿no? Pero Keiro se tenía que dedicarse, tenerle la casa, tenerle todo, porque eso era su deber como varón. Claro, bueno, es que las costumbres se han ido transformando y se han hecho a la forma como se ha deseado, ¿no? Entonces, a ver, cuando el siervo de más fiel y amado de Abraham fue por Ribka, ¿qué llevaba? Pues llevaba un dote para poder cerrar en ese momento el contrato matrimonial. Porque eso es lo que se hacía. Era como cerrar un contrato matrimonial. Pero Jacob no tiene nada. Pero Tiene una promesa. ahí puede ser, volviendo un poco atrás, la razón para decir que le contó todo y Claro. no podía volver. Exacto, es lo que estábamos diciendo. Esto nos hace ver, nos hace darnos cuenta que en realidad sí le contó todo. Si no, ¿cómo volvía? Porque si vuelve, cuello, muere, matarini, exactamente, ¿no? Pero Jacob, que no tiene nada, se convierte en la figura aún todavía más prominente del propio Mashiach. ¿Que se hizo como quién? Claro. Filipenses 2, 6 y 7 dice, aun cuando él era en forma de Adonai, no considerando ser igual a Adonai, algo por lo cual aferrarse, por el contrario se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano. Y el 7 también. Claro, porque es donde dice, por el contrario se despojó a sí mismo, ¿no? ¿O qué te refieres? ¿El 7 del capítulo? 7. El 7 es un número muy significativo. Ah, hombre, claro. Hombre. También, se dio su vida por la esposa. Claro, es que esa es la figura que nosotros tendríamos que empezar a encontrar. Jacob en busca de su esposa. Mashiach en busca de su esposa, Pagando el precio. que es su pueblo. Y porque Alto 7 precio. Dio todo. ¿Y por qué qué? 7 años. Porque 7. fíjate, el 7 tiene muchas formas de representación. De hecho, estaba viendo un videito que compartiste de Dani, ¿no? Que hable, de Dani de Madrid, que habla de esta plenitud, de lo que está hecho y no necesita nada más. De las muchas interpretaciones que... Una de las muchas interpretaciones, porque otra de las interpretaciones que también tiene es que es finito. El 7 es un número finito.
El 7 es un número que tiene principio y que tiene fin. Temporal. Por eso en la fiesta de Sukkot nosotros hemos interpretado y entendido que se refiere al milenio. La caducidad. Porque ese día empezará y terminará el milenio. Para después dar paso ¿a qué? Al Shmini, al octavo día, a la eternidad. ¿No? En este caso, por ejemplo, que él esté con su tío teniendo 7 años, ¿cómo lo deberíamos interpretar? ¿Como la plenitud de todo? ¿O como que esto que él va a hacer no será por todo el tiempo? Sino que tendrá un principio y tendrá un fin. Y así el martirio que representó esos 7 años llevando pues una vida... Pero cuando Mashiach vino, no se quedó aquí, ¿o sí? Tuvo un principio y un fin la primera venida del Señor. ¿Sí? Y en la segunda venida veremos que también habrá un principio y un fin de un periodo en el que después estaremos ya en la eternidad con Él. Así que Jacob sirvió 7 años por Rachel y le parecieron solo unos pocos días, pero bajo el agua. Dice, no, de tanto que la amaba, ¿no? Le pareció nada. Como cuando me preguntan ahora, ¿y ahora que fueron a México? ¿Qué les pareció? Pues no sentimos que fue como 2 días, vaya, ¿no? Hoy cuando recuerdo, hasta se me hace como una semana que estuve ahí. Entonces Jacob le dijo a Labán, dame a mi esposa para que me una a ella. Así que Jacob sirvió 7 años por Rachel. Y le parecieron solo unos pocos días de tanto que la amaba. Y llegado ese día, entonces Jacob le dijo a Labán, ¿no? O sea, como cuando llegas a cobrar, ¿no? Y cheque. Ahora, ojo, no era que Jacob no recibiera un sueldo. O sea, Jacob no iba a recibir nada extra, pero él comía, él dormía, se alimentaba, se vestía de Labán. Claro, porque si no, ¿de dónde? Lo que no recibiera era un pago para tener bienes y para después poder comprar una casa, por ejemplo. Era, bueno, de alguna forma, visto desde el día de hoy, era mal negocio porque iba a estar todo el tiempo metido ahí, si es que él seguía así. Como los misioneros, exacto. Claro, como de voluntario, ¿no? Ahora, esto lo hace él por pagar el dote de Rachel. Pero una vez que ya sucedió esto, se acabó, Ya vamos a empezar a ver cómo es que vamos a empezar a hablar de cuánto voy a recibir yo, cuál va a ser mi sueldo, ¿no? Para poderme enriquecer también yo y poderle dar a tu hija algo. Entonces Jacob le dijo, dame a mi esposa para que me una a ella, que ya cumplí con el tiempo. Y Labán congregó a toda la gente del lugar e hizo una gran fiesta. Cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea, qué cosa, ¿no? Y se la trajo a Jacob y este se unió a ella. Esto es una cosa brutal, O sea, es que no es normal, vaya. Esto hay que buscarle para entenderlo, porque, a ver, se entiende como padre lo que está buscando hacer, pero hay muchas preguntas que tienen que surgir a través de esto. La pregunta obligada es, ¿Rachel estaba enterada de lo que se había fraguado? Yo creo que sí. Espérame, no contestemos tan así, porque hay cositas, ¿no? ¿Rachel sabía que su hermana le supliría? Ya la respuesta de, yo creo que sí, no es tan obvia. Yo creo que al principio, en todo ese tiempo, se sabía... Porque entonces tendremos que hablar que es una familia malvada que está planeando algo para estropearle la vida a este pobre muchacho. Porque yo creo que el primero que se casaba era el mayor, ¿no? O la mayor era la que se casaba primero. Espérame, escúchame, no, a ver, es que por eso no debemos obviar. Vamos a seguir con el análisis, ¿no? De lo que sí estamos seguros es que sabía, la que sí conocía toda la historia de lo que se haría, sería Lea. Porque si no, ¿cómo me lo iban a cambiar? Lea sí que sabía los planes de su padre. Ahora bien,
Jacob había bebido tanto para que no reconociera a su amada? Puede ser que sí. Como quiera que fuera, el plan de su tío Labán había funcionado. ¿Por qué? No, pero también yo pienso que el momento bueno, yo no sé cómo sería en ese entonces, que le entregan los anillos y todo eso, que no se ha dado cuenta que no era la tal persona. No, o sea, es que acuérdate que, a ver, espérame, a ver, nosotros tenemos que pensar en esto. Las bodas de aquellos días no son como las bodas de ahora. Lo único que hacía en una boda de aquellos días era el padre orar por ella, orar por ellos, digo. No había toda esa parafernalia de ahora, que los anillos, que esto y lo otro. No, en realidad no era así. En realidad, en muchas de las ocasiones era solamente el padre bendiciendo. Porque ¿cuándo se consumaba el matrimonio? Cuando le decía, ahora ya pueden besar a la novia. Cuando era en el acto ya. ¡Claro! Después de haber tenido. Si una pareja nunca tenían relaciones sexuales, aunque se hubieran casado y hubieran recibido la bendición de... No va a ser de nadie, ¿no? De quien fuera, ¿no? No hubiera pasado absolutamente nada si no hubieran ellos consumado el acto. Esto se hacía verdaderamente su esposa al momento de que tenían relaciones sexuales. Comprometida estaba, pedida estaba, mas no dada. Cuando era dada, cuando ellos iban a tener relaciones sexuales. Ahora, vamos a hablar un poquito más adelante de este tema, pero vamos a ver. Labán le había dado a su servidora Zilpa, a su hija Lea, como trabajadora. No, yo creo que sí vamos a acabar porque ya estoy a punto, ¿eh? No voy a terminar todo el capítulo. Vámonos rápido. Es que estas historias son de aventarte largo, bueno. Pero bueno, a ver, rápidamente. Acá hay unos paréntesis siempre. Entre ese otro paréntesis es que Labán le había dado a su servidora Zilpa, a su hija Lea, como su sierva. Ojo, muy importante, Zilpa no era esclava. Era una sierva que lo hacía bajo salario, si tú quieres, y por voluntad propia, era como un trabajo. Pero, muy seguramente, ella era muy amada de Zilpa, de Lea, ¿no? O de Raquel, porque también vas a ver que Raquel tiene a su sierva, ¿no? De igual forma, como si fuese su confidente. Había un nombre que estuve buscando, pero no pude encontrar de cómo se llamaba a la que atendía a las doncellas en el tiempo del medievo. Había una forma específica, que era la de toda su confianza, que era la que era como su hermana, por decirlo así. Como si fuera una dama de compañía, una cosa así. Como que fuera su dama, ¿no? Entonces, cuando llegó la mañana, ahí estaba Lea. Así que le dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Igual y con un jaquecón, un dolor de cabeza de la borrachera que se puso el día anterior, por lo que no entendió qué es lo que había pasado. ¿O qué sucedió? ¿O el velo no se lo quitaba nunca? ¿O en la tradición y costumbre, por ser la primera vez, todo apagadito, no te veo nada, no sé quién eres? ¿Pero la voz qué? Hombre, pues igual ya no le habló nada. Te amo, mi amor. Estaba muda. ¿No? Pues sí, porque si no, ¿cómo? ¿No? Ay, mi amor, ¿cómo esperé este tiempo? ¿No? Hombre, porque si no, ¿cómo? ¿No? Trabajé 7 años para ti por este día. Oye, pero Nada más. estaba Raquel en ese momento también. Ahora, Raquel, ¿dónde está? Llorando. Ahí es donde dije. ¿Conoce o no conoce la historia? Así. Porque si se iba a casar, hicieron un pachangón. Esto no queda al aire nada más así. O engañaron a Raquel y la mandaron por ahí. ¿Qué pasó? ¿La durmieron? ¿Le pusieron un somnífero? ¿Qué sucedió? Es que son cosas que nosotros debemos de pensar. Por eso me encantan un poco cuando en estas series bíblicas te hacen toda una historia y una parafernalia de qué fue lo que sucedió. Y bueno, pero
va él y le dice a su tío, ¿por qué me engañaste? ¿No? Yo estaba a tu servicio por Rachel, no por Lea. Cabe destacar que Zilpa, perdón, ya habíamos hablado de Zilpa, ¿no? Labán le respondió, en nuestro lugar se acostumbra a casar, no se acostumbra a casar a la menor antes que la mayor. ¿Tú crees que eso es un buen argumento? Se lo había hecho desde el principio. Esta respuesta es en verdad un engaño de Labán. Es una mentira lo que le está diciendo. Ya que si esta fuera así, una costumbre lugareña, no le habría advertido más de uno a Jacob de dicha situación. Oye, ya te dijo que te vas a casar con ella, pero ¿cómo te vas a casar con ella si la costumbre es que primero se case la hija mayor? La propia Rachel, ¿qué le habría dicho a Jacob? Que sería imposible su matrimonio hasta que no se casara la mayor, su hermana, ¿no es cierto? Y muy seguramente su padre, perdón, por eso de esto debemos deducir que lo que hizo Labán fue un vil engaño, por amor a su hija Lea, suponemos, ¿no? Porque si no era muy agraciada, no era muy bonita y solo tenía ojos pispiretos, no se le iba a casar tan fácilmente. Y vio la oportunidad y la tomó. Y muy seguramente su padre pensó que no se casaría nunca y que la mejor opción para la oportunidad para que saliera era esa. Lo inquietante de todo esto es que tal como Jacob engañó a su padre diciendo que él era Esau, escucha esto, esto es lo más inquietante, ¿eh? Que así como él fue y engañó a su padre diciendo yo soy Esau, dame la bendición, ahora bien su tío, ¿no?, le hizo exactamente lo mismo. O sea, que su sobrino favorito era Esaú, dijo, te la voy a cuidar. Sí, ¿no? Es que Esaú es que yo quería que fuera Esaú, ¿no? Su tío sabe y conoce la situación de Jacob. Entonces Labán utiliza la misma moral que el propio Jacob, Pero bajo una moral no... para engañar o sea, la moral que ocupó Jacob para engañar a su padre, la ocupa el mismo Labán para engañar al hijo que fue y engañó. De una mala manera. Hombre, es que tampoco la manera de Jacob fue buena. La manera de Jacob era un engaño y la mentira es mentira. Consecuencia de sus actos. Ya vamos a ver eso ahorita. Tenía que suceder, pues todo acto tiene su consecuencia. Exactamente. Y así es como vamos a terminar. Como decimos en México, ¿no? Le dieron una cucharada de su propio chocolate, de su propia medicina, ¿no? Y le dijo, espera hasta que se cumpla la semana de bodas de Lea, y te daremos la otra también. Eso de te daremos se refiere a que es el hijo y el padre los que se están compinchando ahí, ¿no? Labán y sus hijos. Te daremos también la otra, ¿no? Con la condición de que me sirvas otros 7 años. ¿Está claro lo que dijimos hace rato? Era negocio redondo. Pero si se acaba el negocio, ¿es realmente que Labán está pensando en su hija solamente o trae intenciones propias? Labán está haciendo en forma inclusive como un negocio el tema de sus hijas. ¿Sí lo ves? Y si bien es un padre soltero que busca el futuro de sus hijas, porque el padre se le murió la madre, ¿no? Lo hace mintiendo. Pero insisto, Jacob está recibiendo lo mismo que él dio. Pero independientemente de eso, en la figura de Labán, en todas las acciones que intervienen en estos capítulos, se ve la figura del adversario. En todo momento tratando de interrumpir el proceso. El proceso, ¿no? Claro. Pero fíjate cómo es que aún Labán, viéndose como la figura del enemigo que puede estar entorpeciéndolo todo, tú te das cuenta que nada se sale del control del Señor. Porque esto que sucede era necesario que sucediera para que pudieran venir los 12 hijos de Jacob.
inclusive las barbaries que vamos a ver después, que suceden, porque son barbaries, están presupuestadas dentro de lo que el Señor estaba buscando que sucediera. Entonces, sí es cierto que Labán es una figura del enemigo, de lo malo, del que está entorpeciendo el trabajo o la promesa, pero también se vuelve inevitablemente parte del cumplimiento de la misma al ver cómo termina todo este asunto, ¿no? Algo que decía, no, lo vamos a dejar ahí, algo que decía, ya vamos a continuar después la próxima semana, porque no terminamos el capítulo, pero algo que sí quiero decir es interesante ver que cuando Jacob es el elegido de Adonai, no está exento de recibir retribución por cuanto haya hecho, ¿no? El plan de Hashem se cumplirá en la vida de Jacob, pero las consecuencias son inevitables. Y era lo que decía Neria en un momento, ¿no? Todo lo que, ¿qué? Todo lo que hagas, recibiré. Vamos a leerlo ahorita. Y les pongo mi comentario final también. Y así sucede también en nuestra vida. Y esto no debemos perderlo de vista nunca. Yehoshua nos ha distinguido, no nos dejó a merced de formas y modos de este mundo, nos ha dado vida eterna y nada podrá hacer que eso cambie. ¿Estamos de acuerdo? Pero cada uno de nuestros actos tendrá consecuencias, que incluso habrá juicios, como yo digo, instantáneos. Me refiero a juicios que serán en esta vida, no es que tenga que ver con el karma instantáneo y estas tonterías, sino que van a haber cosas que se van a pagar en este día, en esta vida. Y creo que el que así sea, es bueno. Gerson se entiende de qué estoy refiriéndome. Es bueno que sea así. Es mucho mejor que haya juicios, porque eso habla de la misericordia de Adonai y que no nos dejará al final para despertar junto con los que irán al lago de fuego, sino que serás corregido, claro, y serás corregido conforme a lo que necesita ser corregido, pero en la misericordia del Eterno. Mejor que nuestro juez y ejecutor sea nuestro creador, ¿no?, que nuestra propia culpa, condenándonos a estar separados de él. Y serás corregido en esta vida y no se acumulará ira para el día de la ira, ¿no? El Señor dijo, a todo aquel que tomo por hijo, lo azotaré. Claro, y por eso es entendible que la resolución que está teniendo en este momento las acciones y la vida de Jacob son la retribución también de lo que él ha hecho. No pasaron desapercibidos. No, el Señor está ajeno a esto, pero sí que hay una retribución. Y estoy seguro que en la mente de Jacob pasó. Y ese es el proceder de los que hemos sido llamados, perdonados, distinguidos y salvados. Shaul dice en Gálatas, ya vamos a acabar con esto: no se engañen ustedes mismos. Adonai, nadie puede burlarlo. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Porque el que siembra para satisfacer los deseos pecaminosos de la mala inclinación de la carne, de ese fruto de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra por el Ruach segará para vida eterna. Por tanto, no nos cansemos de hacer lo que es bueno, pues si no nos damos por vencidos, en su tiempo recogeremos la cosecha si no desmayamos. Si no desmayamos, que sería el equivalente a decir si permanecemos. Permanecer. Es importantísima esa palabra. Entonces, cuando venga la oportunidad, hagamos lo que es bueno a todo, ya sea judío o gentil, porque en ese momento eran los únicos dos grupos que existían.
Pero el día de hoy sería haciendo el bien a todos los que tengas delante. Pero mayormente a los de la familia de Emuná, ¿no? Sin olvidarte que en tus hermanos y con los tuyos hay necesidades. Amén. Vamos a terminar ahí, porque hay más, podríamos seguir hablando la tarde entera. Pero no, es que ya no nos da para la segunda parte. La segunda parte vamos a ver otro tema, pero ya no nos da para la segunda parte porque son 2 versículos más. Pero como no terminamos el capítulo, la parte 2, unimos lo que nos faltó de para la siguiente. ¿Vale? Pues nos vemos a las 5. Shabbat Shalom. 5:30, perdón.